Debajo de un gran espacio vacío vemos la cabeza de un perro que se asoma detrás de un montículo de tierra. Su mirada está llena de angustia. El autor no nos dejó un título para este cuadro. Lo poco que sabemos es que forma parte del grupo conocido como las pinturas negras, una serie de imágenes que Francisco de Goya realizó directamente sobre los muros de su casa, la Quinta del Sordo, y que se caracterizan por sus colores apagados y temas lúgubres. Lo misterioso de la imagen ha dado pie a muy variadas interpretaciones. Hay quienes ven aquí simplemente a un perro asomando la cabeza detrás de una loma, pero la expresión asustada del perro nos indica que hay algo más. La mayoría de las interpretaciones apuntan a que se trata de un perro que se está hundiendo en la arena y que angustiado exhala su último aliento. La pintura entonces trataría sobre lo inevitable de la muerte. Otros son más optimistas y ven en la mirada del perro la esperanza de ser rescatado por su amo. Hay unos más que opinan que se trata de un autorretrato del pintor, quien al final de su vida ha quedado solo y triste, o que representa la decepción que la política de su tiempo provocó en él, que en esos años se ve forzado a exiliarse en Francia, tras la restauración de la monarquía española. Existe también una antigua fotografía de este cuadro, en la que muchos han querido ver un par de pájaros en unas manchas informes sobre el cielo. Los especialistas en Goya apuntan a que estas manchas son simplemente suciedad acumulada en el cuadro y que no representan nada. Francisco de Goya fue un hombre moderno, guiado por los principios de la Ilustración. Vivió en los años de la Revolución Francesa y apoyó a los liberales que quisieron derrocar a la monarquía española. Y si pensamos que el perro no es solamente un perro, sino el hombre que ha perdido el piso firme que le daban las verdades absolutas y ahora, con la llegada de la modernidad, contempla agobiado el abismo del mundo? Esta pintura es contemporánea a Frankenstein, de Mary Shelley, o a El hombre de arena de Hoffmann, y en pintura a El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich, obras que muestran el desencanto de lo moderno y una esperanza vacía. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Qué mensaje nos quería comunicar Goya con esta obra? A muchos les preocupa no tener certeza absoluta de lo que significa una obra de arte. Pero en el arte no hay interpretaciones correctas o incorrectas. Hay interpretaciones o superficiales o profundas. Mientras más vemos, más imaginamos y más pensamos sobre una obra, profundizamos en ella. Si estudiamos su contexto histórico, la vida del artista o las ideas de su tiempo, podemos hacer una interpretación más rica, no más correcta, pero sí más profunda. Nunca tendremos certeza absoluta de lo que el artista pensaba, pero tampoco va a venir Goya en la noche a jalarnos los pies y decirnos: estás mal, yo solo quería pintar un perrito bonito viendo unos pajaritos. ¿Qué ves tú cuando ves El perro de Goya?